Entonces, en la clase de ciencias naturales, ustedes tuvieron su actividad de reforzamiento en la que pues les quedó investigar acerca de los animales que son útiles al hombre. Ya hoy platicamos sobre ese listado que ustedes investigaron y encontramos 4 tipos, ¿verdad? Los animales domésticos que nos dan compañía y cariño a los seres humanos, los animales de carga, ¿verdad? Que utilizamos para llevar mercadería, para realizar trabajos pesados, por ejemplo, en las granjas y los alimentos, los de alimentación, que son todos aquellos animales que nos brindan, pues, que sirven para nuestra nutrición, para que son parte de nuestra alimentación. Y luego tenemos los útiles en la industria, que estos se van a aprovechar recursos que obtenemos de ellos, como la piel, o sea, el cuero, huesos, etcétera. Todo aquel animal que se utilice para producir algún producto, para algún beneficio industrial a partir de él. Bueno, entonces eso sería los animales útiles al hombre, lo que salió de la actividad de reforzamiento número 5. Entonces, para el día de hoy vamos a comenzar con otro tema. No sé si alguien quiere decir algo o dejó activado su micrófono. Vale. Muy bien, vamos a hablar entonces de un tema bastante importante que son las especies en peligro de extinción en Guatemala. Ya vimos entonces que tanto plantas como animales son de utilidad para el ser humano, ¿verdad? Plantas vimos un montón sobre ellos, animales acabamos de ver ahorita, pues entonces el problema llega cuando estos están en peligro de extinción, ¿verdad? Cuando lo utilizamos más allá de su capacidad de seguir pues existiendo, utilizamos mucho más allá de ello y entonces la especie llega a estar en peligro de extinción. O sea, cuando los cazamos, los utilizamos más allá de la capacidad de esa especie de seguir pues produciendo descendencia. O cuando dañamos también su medio ambiente es que las especies llegan a estar en peligro de extinción. Entonces aquí vamos a ver esa definición. Muy bien, entonces aquí vamos a hablar de esto. Guatemala es un país megadiverso, es decir, que si hablamos en cuanto a flora y fauna, pues vamos a tener mucha cantidad de especies diferentes, tanto de plantas como de fauna, ¿verdad? Como de animales. Entonces tenemos hasta 18.398 especies de fauna y flora presentes en el territorio. O sea, Guatemala es un país pequeño, pero con una diversidad biológica bastante amplia. Además de diversos hábitats y climas. ¿Se recuerdan que con ustedes ya hablamos de los diferentes biomas de Guatemala? O sea, como en un territorio tan pequeño tenemos hasta 7 tipos de biomas distintos. Entonces, tenemos esa gran variedad de hábitats y climas, lo que hace que tengamos una gran cantidad de especies de flora, que son las plantas, y de fauna, que son los animales. Esa es pregunta de examen. Esos dos términos ya no los podemos confundir. A pesar de eso, se cree que más del 13% de estas especies son endémicas. A ver, ojo con esta palabra. ¿Qué es una especie endémica? Una especie endémica es aquella que evoluciona, desarrolla y vive toda su vida en un hábitat específico. Y si este cambia, pueden encontrarse en peligro de extinción. También quiero aclarar que endémico es de que solo existe en ese lugar, que la especie surgió en ese lugar. Entonces tenemos muchas especies endémicas en Guatemala, o sea que su hábitat perfecto está solo aquí en Guatemala y por eso solo encontramos en el país pues esa especie. Hay que tomar en cuenta esto, por favor. Entonces, debido a esto, en Guatemala hay muchas especies de animales en peligro de extinción, además de muchos hábitats dañados. Las actividades humanas son las que dañan el hábitat de estos animales y como acabamos de ver, como es un hábitat tan específico, si se daña, la especie está en peligro de extinción. Y finalmente, pues en Guatemala sí se han perdido varias especies ya que eran endémicas, o sea, solamente propias de nuestro país. No sé si están copiando para darles un minutito. Sí, Miss.
Sí, Miss. Muy bien, un minuto entonces. ¿Cómo vamos? Bueno, ya que no contestamos, supongo yo que ya terminaron. Un ratito, un ratito. Sí, me hizo un rato. Ya, Miss, ya puede pasar. Bueno, miren, vamos a seguir hablando entonces de las especies en peligro de extinción. Según recuerdo, este es tema para su trabajo número 2. Recuerdo que ya hablamos de su consolidado de tareas, entonces, pues ahí estaba este trabajo número 2. Entonces ya pueden empezar a realizarlo. Recuerden que se entrega la otra semana. Entonces, las especies en peligro de extinción en Guatemala, pues van de la mano con la cantidad, la diversidad que tenemos como país. Imagínense, estamos hablando de 147 especies distintas de anfibios, 360 microclimas, 66 tipos de ecosistema, 37 volcanes, de los cuales 4 están activos, 4 pueblos en cuanto a población humana, ¿verdad? El pueblo maya, el garífuna, el xinca, el mestizo. Hay 328 áreas protegidas, realmente son muy pocas para la diversidad que tenemos en el país. 10.317 especies de floras, 1.033 especies de aves, 720 especies, perdón, acá dice aves y son realmente peces. 720 especies de aves, entonces, y 244 especies distintas de mamíferos. Toda esa diversidad, lamentablemente, si no se protege, si el hábitat no se cuida, sino que seguimos talando, pues la pobre selva petenera, ¿verdad? Que estamos talando la cantidad de bosques que tenemos en esta región, también en la región norte del país. Si esos ecosistemas no se preservan, las especies animales que allí habitan llegan a estar en peligro de extinción. Y si el problema no se arregla, pues entonces realmente las especies desaparecen. ¿Cuándo se considera desaparecida una especie? Cuando ya no se encuentran hábitats, especímenes de esa especie, algún animalito, ¿verdad? En la naturaleza. Entonces ya no la encontramos y ya no es capaz de reproducirse porque su ambiente fue totalmente destruido. Entonces, tenemos que darle más valor a esta diversidad que encontramos en el país. Entonces, veamos aquí. La intervención humana, aquí estamos viendo las características que hace que una especie llegue a estar en peligro de extinción. La principal va a ser la intervención humana. Esta es la principal causa de elementos de desaparición de especies y también de la contaminación. Por lo tanto, el problema ambiental o el que ha producido crisis ambientales en el mundo es la especie humana. Nosotros somos el problema, pero también podemos ser la solución. Entonces, de ahí depende qué acciones tomemos nosotros en casa para evitar contaminar. Y bueno, como nación, qué acciones se tomen para preservar las especies animales. Entonces, debido al crecimiento de la población humana y la industria, además de la caza ilegal, ha dañado los hábitats naturales en el mundo. O sea, cazamos indiscriminadamente, talamos bosques completamente pues para obtener recursos, pero no pensamos en las especies que viven en esos lugares. Entonces, toda esta intervención humana provoca cambios extremos que algunas especies no soportan y terminan, por lo tanto, muriendo. Entonces, imagínense ahorita, les voy a hablar de problemas actuales.
ahorita el pasado 17 de febrero, no sé si vieron las noticias, en un estado de Texas, Estados Unidos, se dio una helada sin precedentes, o sea, nunca se había bajado tanto la temperatura. Y bueno, vimos toda la problemática social, ¿verdad? Las personas pues sufriendo por ese cambio tan drástico de temperatura, por quedarse sin energía eléctrica, por no tener calefacción. Bueno, ese es el del lado humano, pero si vemos el lado del ambiente natural, miles de tortugas llegaron a la playa en estado de letargo porque la temperatura bajó tanta que ya no podían regular su temperatura interna, porque son reptiles. Y llegaron que estaban muriendo de frío. Entonces, muchas personas rescataron tortugas y las llevaron a ambientes climatizados. Pero estas son consecuencias al final de la intervención humana del grado de contaminación que está afectando ecosistemas naturales. Otro ejemplo, 2018 en Australia, más de 11.000 tipos de especies, perdón, de elementos o individuos de una especie de murciélagos empezaron a morir todos al mismo tiempo por el aumento de temperatura en el lugar. Pasó el umbral que esa especie soporta y empezaron a morir todos los murciélagos de esa especie. Salvaron como 300 y murieron 11.000. Entonces, realmente los cambios en el clima, en el ambiente, hacen que las especies pues se extingan. A ver, no sé si ya vio este animalito que está acá en estas fotografías. Si no lo conocía, este es el famoso pato poc, que era una especie endémica de Guatemala, es decir, que solo en Guatemala encontrábamos esta especie de pato. El pato poc es una especie endémica del lago de Atitlán, o sea, solo en ese lago y en este país lo podíamos encontrar. Se declaró extinta en 1990 debido a los cambios drásticos en el lago. Contaminación, actividad humana, se volvió un área más turística, atracción de personas, más contaminación. Esta especie no lo soportó. Entonces, es un claro ejemplo de la pérdida de la riqueza natural de Guatemala y del mundo. Este es un caso entre miles. Actualmente estamos perdiendo especies naturales a una tasa, de una forma tan rápido como no se había visto en miles de años. Estas especies sobrevivieron durante miles de años, pero no están sobreviviendo a la actividad humana de los últimos siglos, de los últimos 2 o 3 siglos. Entonces, lamentablemente, lo que el ser humano hace perjudica a las especies naturales. Entonces, si alguna vez este tipo de pato, ¿verdad?, que era propio del lago de Atitlán, pues ya nunca lo vamos a poder ver porque ya está extinto. O sea, murieron todos los individuos de la especie hasta el punto que ya no hay descendencia. Entonces, no se preserva la especie. A ver, estamos copiando. ¿Hay algo que tengan duda o que quieran comentar? No, Miss. Muy bien. Si alguien está copiando, me dice por favor, si no, cambiamos. Ya terminé. ¿Ya? Sí. Vale. Entonces, causas de llevar a las especies al riesgo de peligro de extinción, pues tenemos actividad humana, la destrucción de sus hábitats naturales y pues la contaminación en el planeta. Esos serían causas de la extinción. Entonces, existen diversas causas que llevan a una especie a estar en peligro. Entonces, por ejemplo, la pérdida de los bosques, la caza ilegal, la presencia de especies invasoras y también el mal uso de los recursos naturales. En Guatemala hay varias especies en peligro de extinción por diversas razones, no solo por estas. Algunas de estas son propias de la fauna y la flora del país. O sea, hay tanto animales como plantas en peligro de extinción en Guatemala, mientras otras se cuidan en el territorio, pero son de distintas partes del mundo. O sea, lo que tenemos que cuidar es la fauna y flora propia del país. No se sabe con certeza el número real de las especies en peligro del país por falta de programas de investigación científica. No hay presupuesto para investigaciones ecológicas. Escasez de especialistas. O sea, no tenemos tantas personas que estudien esta rama de la ciencia aquí en Guatemala, que se dediquen a la ecología o a
recursos naturales y finalmente lo que hace falta es la destinación de recursos económicos. Si no hay un presupuesto para el ambiente ecológico, no hay especialistas que trabajen en ello y tampoco se pueden pagar una investigación científica, ¿verdad? Que todo ese trabajo, pues al final merita una remuneración económica. Entonces, realmente falta que el Estado destine un porcentaje del presupuesto nacional a la preservación de nuestras especies o nuestra biodiversidad. Aunque sí hay universidades que junto al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, o sea, el CONAP, que es la entidad guatemalteca que vela por estas especies, por estos hábitats naturales, lo mejor que se puede con el poco presupuesto que tiene. Por ejemplo, la Universidad de San Carlos de Guatemala colabora mucho con el CONAP. Si vamos a la zona 10, no, zona 13 de la capital, si no estoy mal, ahí está el Jardín Botánico de la Universidad de San Carlos. Entonces, son lugares que ayudan a preservar la naturaleza de Guatemala. Además, hay otras instituciones internacionales que intentan monitorear y catalogar estas especies en peligro de extinción y que también hacen un esfuerzo para verificar el estado de las poblaciones actuales. Bien, yo sé que esto suena a bastante información, pero son las causas que les mencioné al inicio y que estamos viendo que en Guatemala hace falta un poco más de recursos o atención al factor ecológico. O sea, las especies desaparecen y uno dice, bueno, sí, ya no hay pato POC, pero no tratamos de evitarlo. O sea, no pensamos en por qué esa especie estaba en peligro de extinción y no hicimos nada por frenar eso y preservar la especie. Entonces, realmente hace falta que el Estado de Guatemala le ponga más empeño a este aspecto. Y bueno, al menos tenemos a una entidad que se dedica a eso, al CONAP. Y pues sí ayuda. A ver, no sé si se enteraron o vieron una noticia que estuvo sonando hace como 2 días de un quetzal que cayó en un patio de una casa en Mazatenango. ¿Alguien escuchó esa noticia? Sí, Miss. No, Miss. No, a ver, la señorita que dijo que sí, al final, ¿sabes qué pasó con ese quetzal? No, Miss, pero sí lo vi y estaba bien grande. Hermoso, ¿verdad? El quetzal es hermoso, es un ave que lo fascinó incluso a los mayas, ¿verdad? Por eso lo tenían como una deidad. Y les cuento la historia de este pobre quetzal. Lo que sucede es que, bueno, no sabemos específicamente si fue producto de que lo intentaron cazar, ya sea humanos o alguna especie animal, ¿verdad? Pero el pobre quetzal tenía una fractura en su ala y por eso cayó en el patio de una casa, ¿verdad? En Mazatenango. Si usted encuentra un quetzal, tiene que reportarlo a las autoridades, por ejemplo, al CONAP o a la policía, ¿verdad? Porque es el ave nacional de nuestro país. Entonces, si le dicen, bueno, usted lo cazó, se puede ir preso, entonces hay que reportarlo, ¿verdad? Aunque no es como que aquí en Chimaltenango vaya a caernos un quetzal en nuestro patio, tal vez ficha sí, pero no un ave porque no es su hábitat por acá. Entonces, es en ese tipo de región. El señor reportó al quetzal y lo llevaron de inmediato para hacerle una revisión con un veterinario que pudiera tratarlo. Él determinó que tenía una fractura y que tenía una infección en esa fractura, o sea, saber cuánto tiempo llevaba el pobre quetzal con el ala rota. Entonces lo llevaron, le hicieron una operación, pero lamentablemente la infección ya había avanzado mucho y el quetzal murió. Entonces, ¿por qué? Bueno, ustedes dicen es normal, va, pobre animalito, pero ¿por qué es tan importante esto? El quetzal, su hábitat se ha reducido, entonces está amenazado. Todavía no ha llegado el peligro de extinción, pero sí está, es una especie amenazada en nuestro país. O sea que si no cuidamos su hábitat o a los especímenes que todavía están vivos, pueda que la especie del quetzal se pierda de Guatemala. Imagínense, perdemos a nuestra ave nacional. Entonces, sí, fue lamentable lo de este quetzal. Se hizo lo posible, pero no lo pudieron salvar. Entonces, así vamos a encontrar muchas noticias de ecología que a veces ni nos preocupamos por leer porque no nos afectan directamente. Ahora, si el presidente dijera, miren, otra vez vamos a estar 3 días encerrados, ahí sí todos le ponen atención a esa noticia porque les afecta, ¿verdad? Todos, la otra vez y un montón de opiniones.
pero noticias de ecología casi no les prestamos atención y debieran porque es parte de nuestro patrimonio como nación. Bueno, ya hablé bastante, supongo que usted ya tomó lo más importante de la diapositiva, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, miren, esto sí, por favor, necesito que este nombre no se les olvide, que es el CONAP, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, ahí el Parque Nacional Tikal, el biotopo del Quetzal y todos son áreas protegidas que pues están relacionadas con el CONAP o que esta entidad cuida de ellas. Muy bien, pasemos entonces a lo siguiente. Definamos bien qué es una especie en peligro de extinción. Miren, si hablamos de Guatemala, pues tenemos nuestros problemas con las especies. Pero en el mundo hay muchas especies amenazadas, ¿verdad? El jaguar, el lobo, el elefante negro en África, el koala, el tiburón, el manatí en esta región también está en peligro de extinción, el tigre, el panda, son miles de especies las que su hábitat se está reduciendo y cada vez están más amenazadas, llegando ya al peligro al borde de la extinción. Entonces, para que se considere que una especie está en peligro de extinción, pues primero vamos a ver que son un grupo de organismos que se encuentran cerca de desaparecer de la faz de la Tierra, o sea que ya no van a quedar más para preservar la especie, para que se reproduzcan y que hayan nuevos individuos de esa especie, o sea, ya no van a quedar ninguno, ¿verdad? Entonces, esa sería más que todo la definición de un organismo en peligro de extinción, ¿verdad? Que ya no vayan a quedar ni uno. Entonces ya no se recupera esa especie. O por ejemplo, que quede solo un macho de la especie, o sea, él solito no puede recuperar su especie. O solo una hembra, tampoco. Entonces, para evitar la extinción de una especie, pues, es muchas cosas necesarias, ¿verdad? Mejorar radicalmente las condiciones de vida, pero solo le voy a dar acá a aceptar a una compañera. Ahí estamos. Desarrollar en ambientes controlados hasta que puedan ser liberados en un hábitat seguro y adecuado. Entonces, en muchos países lo que hacen es tomar a varios individuos de la especie que está amenazada y los llevan a un área protegida. Entonces, dejan que ahí vivan sanamente, se reproduzcan y cuando ya hay varios individuos de esa especie, pues liberarlos en un hábitat preparado para ellos. Pero no tendríamos que hacer todo eso si cuidáramos de los ambientes naturales, ¿verdad? Nos evitaríamos todo ese trabajo para evitar que se desaparezcan del mundo algunas especies animales. Pero esto que hacen algunos países no lo hacen todos, ¿verdad? Entonces ahí es donde las especies amenazadas pues llegan al peligro de extinción y finalmente desaparecen. Muy bien, ¿alguien está copiando o podemos cambiar? ¿Puede cambiar? ¿Seguros? Sí. Vale. Entonces, ahí estamos hablando de las especies en peligro de extinción, ¿verdad? Realmente es triste ver que tal vez usted conoció a esta especie, la vio ya sea en un zoológico o en su ambiente natural y sus hijos, nietos o bisnietos ya nunca conozcan ese animalito o esa planta. Entonces, sí, es triste llegar a encontrar eso. ¿Alguien iba a hacer una pregunta o decir algo? Creo que no. Bueno, entonces, por favor, esto hay que tomarlo en cuenta y les va a servir para su trabajo de investigación de las especies en peligro de extinción. Entonces, muy bien. Hablando de animales, entre las especies que necesitan protección y que pueden extinguirse, perdón, si no se actúa en su favor, el que sean propias de Guatemala, aquí voy a colocar una coma para que se entienda mejor esto, están, en primer lugar, el quetzal. Entonces aquí podemos ver ese ejemplar.
esta ave tan hermosa, ¿verdad? Que es parte de nuestra cultura o descendencia maya y también parte de nuestra identidad nacional, ¿verdad? Porque sabemos que hasta nuestra moneda lleva su nombre, ¿verdad? Es en honor a esta ave que le llamamos quetzal, a la moneda de Guatemala. Otro animalito en peligro de extinción es el tapir, la tortuga blanca, el loro de nuca amarilla y la guacamaya roja. Son especies que están amenazadas en nuestro país y que si no se cuidan, sus hábitats se pueden llegar a extinguir. No estamos hablando de especies ya extintas, sino que de las que se pueden extinguir si no cuidamos su hábitat. Bueno, les dejo ahí para que copien el listado. A ver, ustedes han visto al tapir. Yo creo que, si no estoy mal, en el zoológico La Aurora sí hay un tapir, creo que sí. A ver, sí conocen cómo es ese animal. No, mis. No, mi. Nunca he visto un tapir. ¿Nunca lo han visto? Espérame, yo creo que no Yo sí. A ver. Yo sí, mis. A ver, ¿y a qué se te figura este animalito? Pero no me acuerdo cómo era. Bueno, les voy a poner una imagen para que lo conozcan, ¿no? A mí siempre pareciera como una extraña mezcla, ¿verdad? Tiene una nariz muy parecida a los elefantes. ¿Elefantes o oso hormiguero, mis? Sí, como un oso hormiguero también. Aquí vamos a hacerle su diapositiva solita para el tapir, para que lo puedan conocer. Ahí estamos. Ese es el tapir. Entonces son animales que pues no los tenemos por acá en esta región y, como les digo, yo solo lo he visto en el zoológico, no he tenido la dicha de verlo en su hábitat natural. Aparte, como su hábitat natural está siendo amenazado, pues no es tan común verlos ni en esos lugares, se esconden, ¿verdad? Porque están amenazados y aparte de que las personas los cazan. Entonces el tapir es un animal bastante grande, ustedes. Bueno, entonces ya vimos acá el quetzal, la tortuga blanca, el loro de nuca amarilla, la guacamaya roja y el tapir. Esas son algunas de las muchas especies de fauna amenazadas en el país. Veamos entonces en cuanto a las plantas. Aunque usted no lo crea, ¿verdad? Uno ve todo el país lleno de plantas y en todos lados tenemos vegetación, pero hay especies que están en peligro de extinción. Entonces, entre algunas, pues vamos a encontrar, esto es según el CONAP, según el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, los que están en su listado, tenemos al pinabete, que es Abies guatemalensis. Esta es una especie endémica del país. Si usted por ejemplo, siempre para Navidad sale en la noticia, ¿verdad? Persona capturada por llevar un cargamento de pinabete. Entonces es una especie amenazada, entonces hay una ley que la protege. Usted no puede vender pinabetes para Navidad, lo meten preso, ¿verdad? Entonces es una especie única en el mundo, endémica de Guatemala. No lo vamos a encontrar en ningún otro país y ya lo llevamos al borde de la extinción o está amenazada, ¿verdad? Que se distribuye en el occidente del país. Está amenazado por el corte de ramilla durante la época navideña. Entonces, miren, el principal problema es que no entendemos. Nos ponen leyes para prohibirnos algo y seguimos en lo mismo. Entonces, los cortan para la época navideña, los empiezan a vender y siempre más de algún capturado hay y ni así entendemos. Entonces, el pinabete es una especie de Guatemala amenazada. Si quieren verlo, bueno, vamos a verlo después. Luego tenemos la Tillandsia xerográfica. Este es nombre científico. Este es nombre científico también, el Abies guatemalensis. Guatemalensis, esa nos hace referencia a que solo existe en Guatemala, por eso su especie es esta. La Tillandsia xerográfica es uno de los gallitos o bromelias, la conocida pata de gallo, ¿verdad? Si usted es de los que en su nacimiento para la época navideña ahí pone una pata de gallo de cada lado porque se ven bien lindas,
está contribuyendo a que esa especie se extinga. Entonces no tenemos que usarlas, ¿verdad? Pero nos encanta poner estas plantas en los nacimientos. Entonces no hay que hacerlo, realmente estamos llevando al borde de la extinción a esta especie. Esta sí la encontramos aquí en Chimaltenango. En los bosques templados vamos a encontrar este tipo de bromelias. Entonces vive en la región oriental del país y está amenazado por la extracción selectiva para su uso como ornamento. Ahí estamos decorando el nacimiento con patas de gallo. Y por el cambio del uso del suelo, lo cual destruye su hábitat. Entonces, no solo está amenazada por el hábitat, sino que la agarramos y la arrancamos de donde está y la ponemos en nuestra casa solo para que se decore unos cuantos días y luego la desechamos junto con los desperdicios que genera esta época. Y de ahí toda la familia de orquídeas que se encuentran en peligro por su extracción directa de la naturaleza para venta como ornamento. Dentro de las orquídeas, por si usted no sabía, está la flor nacional de Guatemala. A ver, ¿cuál es la flor nacional de Guatemala? La monja. La monja blanca. La monja blanca. La monja blanca es un tipo de orquídea que lamentablemente en el país ya no la encontramos en su hábitat natural. O sea, no existe ya la monja blanca en su hábitat natural. La tenemos en viveros, se tiene en plantaciones controladas, pero es difícil, muy, muy difícil encontrar una monja blanca que se haya desarrollado solita en la naturaleza, en su ambiente. Entonces, está igual que el quetzal, ¿verdad? Realmente amenazados. Entonces tenemos aquí 3 ejemplos, el pinabete, las bromelias y las orquídeas, que están fuertemente amenazadas aquí en Guatemala. No sé si alguien está copiando para esperarlo. No, Miss. Muy bien, entonces, ¿qué nos queda? Pues echarle un vistazo a estas plantas. Estas son las bromelias, la famosa pata de gallo, ¿verdad? Que se ven re lindas en los nacimientos y hasta en el techo las ponen y no sé cómo decoran, pero están en peligro de extinción. No podemos seguir utilizándolas para eso. Aquí está el pinabete, que si ustedes ven tiene la forma perfecta para un arbolito de Navidad, pero por eso es que se está acabando esta especie. Es endémica de Guatemala, solo aquí la vamos a encontrar. Entonces, por eso es que cada Navidad siempre hay alguien preso por estar vendiendo de contrabando el pinabete. Y bueno, no solo la persona que la vende, sino la persona que lo compra también, ¿verdad? Entonces, ahí pues hay que sentirnos parte de eso. Y nuestra hermosa monja blanca, ¿verdad? Planta, flor nacional de nuestro país, símbolo de pureza, y ustedes ya saben todo eso que que escuchamos cada 15 de septiembre, pero no es lo mismo escucharlo sabiendo que todavía existe a que esté extinta y digamos, nuestra flor nacional era bien bonita y nunca la volvamos a ver. Entonces hay que cuidar las especies tanto de animales como de plantas. Entonces aquí por si usted no conocía a la monja blanca, pero creo que esto desde preprimaria nos hacen dibujarlas y pintarlas, ya las conocemos. El pinabete y las bromelias que lastimosamente, ¿verdad? Son muy famosas para Navidad. Mi tío tiene como 3 monjas blancas en su casa y una ceiba. ¿En dónde vive tu tío? Pues ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo. ¿No es por Cobán? No, es acá. ¿En Chimaltenango? Ajá, tiene como 3 monjas blancas y pues tiene una ceiba y la ceiba está un poquito grande. Sí, las ceibas realmente no están amenazadas y creo que en la mayoría de plazas, de parques y todo eso encontramos una ceiba. Por ejemplo, donde yo estudié hace chorrocientos años en el INSOL, ahí hay una gran planta creciendo hermosa, ¿verdad? En el segundo patio. Entonces la ceiba pues la encontramos en muchos lugares. Eso sí, ¿verdad? Como es nuestro árbol nacional, pues tenemos que respetarla. Y al final de cuentas, la flor nacional, pues sigue, es una flor, ¿verdad? Es ornamental, es una orquídea que, como les digo, se puede tener en cultivos pues propios o de alguna entidad nacional, pero en su hábitat natural ya es difícil encontrarla.
Entonces, así como él que tiene esta flor, pues sí tiene que cuidarla bastante bien porque está regulada también, ¿verdad? Incluso si usted tiene una especie de algún animal que sea exótico o que no sea tan doméstico como los que vimos, tiene que reportarla al CONAP. Por ejemplo, en la casa de los abuelitos de mi hija hay una iguana enorme, ¿verdad? Entonces ellos tienen que registrar en el CONAP que tienen un animal exótico, ¿verdad? O un animal pues de fuera de su ambiente natural y comprometerse a cuidarlos. Eso también hay que reportarlo con las plantas pues tan especiales más que es una monja blanca, ¿verdad? Y creo que si tú la has logrado ver, es una planta realmente hermosa. Entonces, sí podemos tenerlas en casa y todo, pero comprometiéndonos a cuidarla y respetarla como nuestro símbolo nacional y como parte de la flora del país y aparte que es una especie amenazada. Entonces, si no es solo de tenerlas porque se ven bonitas, sino hay que cuidarlas. Pero qué dicha tú que ya has logrado ver y que él que la puede tener en su casa, ¿verdad? Entonces, nos vamos a quedar aquí con esto de los animales y las plantas amenazadas o en peligro de extinción en Guatemala. Con esto usted ya puede hacer su trabajo de investigación que les dejé sobre este tema y avanzar, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a terminar el contenido del día de hoy.